Buenos días, hoy es viernes. Wow, las semanas se van rapidísimo. Ya estamos en enero y ya vamos a estar entrando a febrero, pero estamos contentos. Y queremos recordarles que hoy, en esta noche, de 10 de la noche a 4 de la mañana, vamos a tener nuestra velada por este ayuno. Ven a llenarte del Señor. Tenemos un compromiso con el Señor. Es por tu beneficio, no es por el mío, es tu beneficio. Y por supuesto, yo anhelo buscar al Señor. Y acuérdense también de 7 a 9 el día de hoy. Y el domingo tenemos nuestra reunión en línea y también queremos compartir. Aquellos que sientan en su corazón hacerlo, son bienvenidos. Estamos clamando al Señor para que la iglesia se fortalezca, la iglesia permanezca en estos tiempos. No dejemos que el miedo y el temor nos intimiden. Y quiero continuar con lo que estábamos mirando el miércoles, y es acerca del ayuno y la oración. Y estábamos hablando, ¿verdad?, que la primera vez cuando Jesús vino, ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque estaba encubierto a sus ojos, porque no estaban en oración, no había esa revelación. Pero sí vemos, por ejemplo, a Simeón y Ana, que ellos estaban orando y ellos supieron el tiempo de la primera venida de Cristo. Y nosotros tenemos que estar preparados para esperar a Cristo en su segunda venida. Es importante señalar esto. Estar preparados en su segunda venida. Y creo que la revelación siempre vendrá cuando estamos orando. La iluminación, la inspiración, la palabra de Dios se abre. Cosas que el Señor habla a tu corazón de lo que el Señor va a hacer en tu vida en este 2021. Por eso estamos separando estos días para el Señor, para que su bendición, su favor, su gracia sea con nosotros el resto de este año. Y quiero seguir hablando de un poquito de Simeón, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Simeón tomó a Jesús, lo comentamos el miércoles, ¿verdad?, y bendijo al Señor. Y él empezó a hablar acerca de Jesús. Fíjense que él conocía más de Jesús que sus propios padres. Él tenía una revelación acerca de Jesús porque era un hombre que estaba orando. ¡Wow! Te prepara la oración, te da fuerza. Y luego dice en el verso 31 de Lucas 2, dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Saben, los judíos no se sienten muy orgullosos en este momento del Mesías, de Yeshua. Pero verdaderamente el que ha traído salvación, sanidad, restauración en todas las naciones de la tierra ha sido Jesucristo. Y si de algo debería de estar orgulloso Israel, más de toda la tecnología y los avances que han traído tanto beneficio a la humanidad, descubrimientos científicos, más que todo, de lo que Israel se debería de gloriar más, es que Jesucristo era judío. Y esto es algo muy importante. Entonces, vamos a hablar no solamente de Simeón, que estaba esperando su venida cuando él llegó a esta tierra, pero ahora nosotros tenemos que ser como Simeón, esperando su venida en este tiempo. Y hay otra persona que me llama la atención, y es Ana. En el verso 36 dice: en el mismo acontecimiento, cuando Dios va a hacer algo, Él reúne a sus escogidos, a su remanente. O sea, Él nos conecta, ¿verdad? La oración y la sensibilidad nos conecta con gente sobrenatural.
cuando Cornelio oraba, fue su ayuno y su oración lo que hizo que Dios lo conectara con Pedro. Por eso es importante el ayuno y la oración, porque quizás eso va a traer esa conexión para ese trabajo, para esa promoción, para esa persona. Quizás si tú no estás casado, casada. O sea, el ayuno y la oración nos conecta con personas. Y vemos aquí cómo el Señor trajo a Simeón y trajo a Ana. Y voy a hablar un poquito de Ana. En el verso 36 dice, estaba también allí Ana profetisa. Fíjense, profetisa, hija de Fanuel. Fanuel quiere decir rostro de Dios, ¿verdad? Como Peniel. Dice, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjense verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y subrayo la siguiente frase, y hablaba del niño a todos. Es decir, Ana era una persona profética, y las personas proféticas son aquellas que saben lo que Dios va a hacer en el futuro. Por eso es que Ana, igual que Simeón, eran personas que estaban esperando la primera venida de Cristo. Y nosotros tenemos que tener el mismo espíritu de Ana y de Simeón, un espíritu de ayuno y de oración para esperar su segunda venida, para prepararnos, para tener victoria, para hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Ahora, me llama la atención la vida de Ana, porque ella había vivido 7 años desde su virginidad. Y bueno, si pensamos un poco en la vida de Ana, en aquellos días, ¿verdad? Las jovencitas se casaban de los 15 a los 17 años, y vamos a asumir que ella se casó a los 15. Y entonces, ¿verdad? Ella se casa, ella era una joven ilusionada con formar un hogar, etcétera. Y bueno, se casa, está enamorada, y a los 7 años viene una tragedia a su vida. Se muere su esposo. Vamos a decir que tenía 22 años, 7 años desde que era viuda, dice aquí la palabra de Dios, desde su virginidad. Y piensa un momento, Ana no se desanimó. Ana no perdió la fe. Ana no se apartó del templo. Ana no fue una persona que se ofendió contra Dios porque perdió a su esposo. ¿Sabes una cosa? De tu más grande pérdida viene tu más grande bendición. No temas. Deja que Dios haga algo en tu vida. Es importante. Otros se desaniman con menos. No les responde Dios una oración en unos días y ya se desaniman. No les responde Dios, tienen 2 días de ayuno y ya se desaniman. Imagínense, esta mujer estuvo orando. Ahora, ¿sabes? Ella quedó más o menos viuda. Si ella se casó a los 15 años, ella quedó viuda a los 22 años. Todavía podía volverse a casar. Todavía podía, ¿verdad? Seguramente era guapa. Y el otro atractivo que tenía, que era una mujer que profetizaba. O sea, Dios la usaba y eso la hacía más atractiva ante los hombres. Sin embargo, algo empezó a suceder en ella, en su corazón. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estuvo ahí 84 años. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante la vida de Ana! Ella no se desanimó. Y saben, es importante que no nos apartemos del templo. Es importante que no nos apartemos de la iglesia, mis amados. Yo me imagino si ella, ¿verdad?, fue viuda a los 22 y luego dice que estuvo aquí desde que era viuda 84 años.
Eso quiere decir que más o menos Ana vivió 106 años. O sea, era una anciana. Y por 84 años estuvo orando por la primera venida de Cristo. Y cuando el Señor vino, ella sabía quién era. Ella pudo hablar de Jesús a todos. Y seguramente José y María estaban impactados. Y sin embargo, no fue lo mismo que cuando Jesús lloró, cuando ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Jesús se dio cuenta, de que no reconocían que Dios estaba caminando entre ellos. Pero aquí hay personas como Simeón y Ana que estaban esperando a Jesús. Así de que yo te animo. Sabes, esta mujer no desmayó, no oró 5 años, no oró 10 años, no oró 20 años. Estuvo sirviendo al Señor, dice aquí la palabra de Dios, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y yo le doy gracias a Dios por todas las personas, por el equipo de intercesión, por todos los que están orando, tú que estás orando. Cuando tú oras, sirves a Dios. Cuando tú ayunas, sirves a Dios. Y es importante reconocer de verdad a estas personas, porque son las personas que están preparando el camino para la visitación, para la venida de Cristo. Es interesante, ellos quizás ya no vieron a Jesús cuando empezó su ministerio, no vieron el avivamiento tan explosivo y glorioso que jamás antes, ¿verdad?, había vivido Israel, pero el fundamento de lo que Dios va a hacer para tu vida y mi vida, si hemos de perseverar y de ser guardados en lo que viene en este 2021, tenemos que estar fuertes en el ayuno y en la oración. Así de que, familia, despertemos, tomemos nuestro lugar en el reino de Dios. ¿Podías imaginarte a esa mujer Ana, una anciana? Quedó viuda a los 22 años, vamos a decirlo así, si se casó a los 15. Y imagínense, no se apartó del templo. Qué increíble. Ella no tomó de excusa su viudez. Ay, Dios, ¿por qué hiciste esto en mi vida? No, sino lo usó para acercarse al Señor. Y yo creo que si tú estás pasando un momento difícil, una enfermedad, una desilusión, alguien te ofendió, alguien te traicionó, no dejes que el enemigo use eso para alejarte de Dios. Usa eso para buscar a Dios. Y Ana, aleluya, no se rindió. Otros se podían rendir, otros podían dejar de ir, ¿verdad?, al templo, pero no Ana. Y yo declaro que somos esas personas que estamos aquí preparadas, esperando, ¿verdad?, sirviendo, teniendo victoria, esperando la segunda venida de Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me llama la atención lo que dice acá en el libro de Hebreos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios, porque nosotros estamos esperando la venida del Señor y la tenemos que estar esperando en victoria, sirviéndole, orando y ayunando. Dice la palabra de Dios, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice: y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. Fijarse bien, Hebreos 9:28, y aparecerá, repito, y aparecerá por segunda vez. Dice que va a aparecer en las nubes. Jesús viene pronto. Y luego dice en Juan capítulo 14, verso 3, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, dice: y si me fuere, dice Jesús, y se fue,
y os prepararé lugar, vendré otra vez. O sea, hablando de su venida. Es decir, nosotros como Simeón estamos esperando el día que Cristo aparecerá y vendrá por segunda vez. Entonces, no te ofendas. No dejes que la desilusión o la pérdida te haga apartarte del templo, te haga apartarte de la comunión con otros. Porque nos podemos ir, ¿verdad?, diluyendo, desconectando, y cuando menos pienses, ya volviste al mundo. Dios no quiere eso. Es importante mirar el ejemplo de Ana. Dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y termino diciendo esto. ¿Te imaginas esa jovencita viuda de 22 años? Preciosa, profetiza. Ella pudo ver, ella tenía ojos espirituales. Por eso la oración y el ayuno nos abre los sentidos espirituales, los activa y podemos mirar en el mundo espiritual. Podemos oír lo que el Señor está a punto de hacer. Y puedo imaginarme, ya siendo una anciana, la silueta de aquella anciana de más de 80 años, de 90 años, haciendo un cálculo, quizás vivió más de 100 años, 106 años, y ahí caminando en el templo. Quizás era la última en salir de templo, o pasaba noches orando. Saben, si Ana estuviera aquí, ¿qué nos diría? Prepárense, yo me preparé para su primera venida. Ustedes prepárense para su segunda venida. Familia, iglesia, no entregues tu ayuno. Sigue adelante, dobla tus rodillas, toma tiempo para orar. Y yo quiero lanzar un reto para la última semana de este ayuno. Quiero que hagamos un ayuno, no solamente, ¿verdad?, el estar dejando de comer, sino también que hagamos un ayuno de palabras negativas, de palabras de muerte, de palabras hirientes, de palabras de derrota, y que hagamos un ayuno para la última semana, que es del 25 al 31, que hagamos un ayuno de redes sociales, porque a veces no podemos soltar el teléfono y nos distraen concentrarnos en estar orando y leyendo la palabra. Entonces yo te reto que para la semana del 25 al 31 hagamos un ayuno de redes sociales y de palabras negativas, de muerte, de derrota, de desilusión. Aleluya. Que todo lo que pueda salir de tu boca, y claro, por supuesto deberíamos de hacerlo desde ahorita, pero yo quiero especialmente esta última semana, vamos a cerrar con una concentración mayor en la oración, en el ayuno. Así de que, familia, acuérdense, yo les estoy retando del 25 al 31 a hacer ayuno de palabras negativas, de confesiones negativas. Quizás quieres decir algo, ¿verdad? Declarar que estás débil, que estás deprimido, que estás enfermo, que estás en bancarrota, etcétera. Confiesa palabra de Dios y de las redes sociales. Así de que, mis amados, les animo a que veamos a Ana. A veces leemos las historias de la Biblia, pero no las apreciamos. Pero Ana era una mujer que fue honrada por Dios. Y quizás vivió muchos años porque Dios vio su don de intercesión. Dios preserve y levante a las Anas y a los Simeones, hombres y mujeres de oración, para este tiempo que es crucial
antes de su segunda venida. Y que estemos listos, así como Simeón y Ana estuvieron listos para su primera venida, nosotros estemos listos para su segunda venida. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo, su servidor y mi esposa Sara. Sigan orando por nosotros. Necesitamos sus oraciones y nosotros estamos orando por la iglesia. Que no se aparten como Ana del templo y que vengan a servir al Señor. Dios les bendiga. Gracias.